papel muy importante en estos diálogos tuvo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas, y quien ha estado al frente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana es su vicepresidente, Monseñor Luis Cabrera, quien, dicho sea de paso, fue hasta hace no muy poco arzobispo de esta ciudad. Damos la bienvenida a Monseñor Cabrera, quien se encuentra arribando justamente a la capital de la República, posiblemente en el cumplimiento de esta misión. Bienvenido, Monseñor Cabrera. Es muy importante conocer qué es lo que está pasando en estos momentos cruciales en los que en buena medida se va a estar definiendo el futuro inmediato del país. Bueno, como usted acaba de mencionar, luego del acuerdo al que se llegó aquella noche entre el gobierno y los pueblos y nacionales indígenas, se conformó justamente esa mesa que nosotros llamamos más de carácter técnico, porque en esa mesa están representantes tanto del gobierno como de los pueblos indígenas, personas peritas, personas que conocen estos temas de carácter económico, laboral, tributario, para que ellos analicen cada una de las propuestas, vean también cuál va a ser el impacto social que tiene, y de acuerdo con eso entonces buscar también las soluciones más adecuadas, de tal manera que favorezcan a todos los sectores, y no únicamente al mundo indígena, sino también a otros sectores, como por ejemplo el mundo de los trabajadores, también de los campesinos y por supuesto de los empresarios. Entonces, esa mesa de diálogo, esa continúa su trabajo, está reuniéndose periódicamente con el compromiso que asumieron y hasta que se elabore el nuevo decreto que se propuso en esa noche. Monseñor Cabrera, aquí nos preguntamos y acabamos de hablar con una socióloga, ¿cómo aislar esto de lo técnico, que tendríamos que entenderlo quizá económico, dadas las circunstancias actuales, de lo humano, de lo social, de lo político? Estas mesas técnicas o esta mesa técnica está trabajando, nos dice usted. Es muy importante conocer quiénes la integran, ¿es posible saberlo? Bueno, por el momento, digamos, yo personalmente no conozco los nombres. Probablemente esta tarde a las 4 tendremos una reunión ampliada con varias personas que están también participando, no tanto desde el punto de vista económico, sino, como usted muy bien dice, más desde el punto de vista político y social, que es una de las dimensiones importantísimas. Lo que sucede, digamos, que esa mesa está pensada desde el gobierno y el mundo de los pueblos indígenas. No hay que olvidarse también que hay otros actores que entran en este diálogo. De hecho, en estos días he estado conversando con el Frente Unitario de Trabajadores. También ellos tienen sus propuestas. Se ha pedido inclusive que sea la Organización Internacional de Trabajadores, la OIT, la que venga y que comience también a trabajar más de cerca con ellos. Luego también hay otro grupo importantísimo, hay la Asociación de Campesinos del Ecuador, que el próximo miércoles van a tener su asamblea y seguramente acordarán también algunos puntos que deban proponer. Hay otra parte importante también, los empresarios. Entonces, como ve, el diálogo se va abriendo en distintos frentes, en distintas direcciones. Quiere decirnos, Monseñor Cabrera, usted, de que a pesar de la forma en que concluyó el conflicto, en el cual tuvieron un protagonismo total, diríamos, frente al gobierno los indígenas, más allá de otros grupos sociales, de los trabajadores y de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, se está diversificando, se está actuando con mayor pluralismo, no son los únicos actores el gobierno y los dirigentes indígenas. Sí, de hecho, no solamente el sentir, sino la decisión. Yo creo que es importante recalcar, porque en esos temas, como usted acababa de mencionar, están involucrados muchos elementos de carácter social, de carácter político también, que no podemos dejarlos de lado. Entonces me parece importante que se haya abierto, se haya ampliado estas mesas de diálogo. Lógicamente eso tiene sus complicaciones,
son parte de la negociación, pero no se puede dejar de lado. Al hacer énfasis en lo técnico, sin embargo, Monseñor Cabrera, habría que entender que hay conciencia de que Ecuador tiene un problema económico que resolverlo de alguna manera. Ojalá surjan esas fórmulas salomónicas. Ecuador tiene un déficit fiscal, el dinero no se lo puede inventar y es tan claro de que si Ecuador llega con este déficit que se lo estima en 4.500 millones de dólares a fin de año, empezaremos en el 2020 un año extremadamente complejo que afectará a todos los segmentos de la sociedad ecuatoriana. Hay esta conciencia, hay este eje transversal en los diálogos. De hecho, ese ha sido, yo digo, uno de los elementos que ha ayudado a bajar las tensiones. En el momento que se comienza a entender de que hay ese déficit fiscal, de que es importante que parte de los subsidios vaya a ese sector, pero también los subsidios tienen que orientarse a proyectos sociales, proyectos, por ejemplo, educativos, proyectos de salud, de emprendimientos, una serie de realidades que vive no solo el mundo indígena, sino campesino y otros sectores. Pensemos también en el mundo de lo afroecuatoriano. Entonces, tomar conciencia de la realidad compleja, difícil, eso yo creo que ayuda también a buscar soluciones ya no tanto unilaterales, sino mirando en su conjunto. Y eso yo creo que es positivo, eso me parece importante. Repito, con toda la complejidad que pueda tener eso, pero ya, de ser conscientes de que los problemas no son únicamente de un grupo, sino de todos los ecuatorianos, eso abre las puertas para seguir dialogando. ¿Cómo concibe la Iglesia el papel que está jugando Monseñor Cabrera? La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha sido una organización que ha mantenido un nexo frecuente con el gobierno. Recordamos algunos cónclaves que se han dado de forma reservada con el gobierno. ¿Qué es lo que se ha venido hablando no solamente ahora, a lo largo de los últimos tiempos con el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, a ver, primero me refiero a este momento coyuntural. Nuestro papel es muy claro. Se trata de facilitar y hacer posible el diálogo. Y para eso hemos tenido varios acercamientos a un sector y a otro sector. Y aquí han jugado un elemento importante que hay que decirlo, es la amistad. La amistad, por ejemplo, que hemos tenido con los grupos indígenas, eso como que restableció la confianza e hizo más fácil el diálogo. También hemos tenido acercamientos precisamente con el gobierno, que de una manera expresa nos pidió a la Conferencia Episcopal que ayudáramos en este proceso de facilitadores y también de mediadores. Pero la ONU, digamos, desde su experiencia, desde su experticia, capacitación, es la que está llevando la parte ya más metodológica, con la que se ha estado elaborando la agenda, donde cada una de las partes ha dicho en este punto vamos a dialogar y qué vamos a hacer. Entonces el papel ha sido en ese sentido. Pero volviendo a su pregunta, que es mucho más amplia, lógicamente nosotros hemos tenido algunos acercamientos con el gobierno para tratar algunos temas también muy precisos. Por ejemplo, el aporte del gobierno que hace a las obras sociales que administra la Iglesia ya en el oeste ecuatoriano. Son obras prácticamente del Estado. Por ejemplo, hay orfelinatos, hay asilos de ancianos, hay escuelas y colegios. Son obras del Estado, pero que la Iglesia ofrece servicio de administración. Pero también hay que decir que lamentablemente, no sé qué pasó, pero ya son más de 2 años que aún ese aporte no llega. Entonces hemos tenido unos diálogos, pero unos diálogos que se han quedado en medio camino. Yo creo que es importante también saber, en todo caso de nuestra parte siempre está abierta la predisposición para dialogar, para aportar, para ayudar en este tema muy particular de bajar tensiones y que las partes encuentren soluciones adecuadas a los conflictos que se han dado. ¿Considera usted, Monseñor Cabrera, que se ha llegado a una coyuntura en la cual se pueda abordar también de una manera franca, abierta, con una visión, diríamos, cívica de patria,
el enorme desequilibrio social o desequilibrios sociales que existen en el Ecuador, que son en suma el caldo de cultivo para los aciagos días que hemos vivido. Sí, de hecho yo creo que es un momento importante. Algo que hemos estado recalcando es eso, que los acuerdos a los que se lleguen deben ser respetados, deben ser respetados. ¿A qué me refiero? Ha sido una práctica llamar mesa de diálogo, a la que se convocaba a distintos actores para tratar los más diversos temas. Pero después de escuchar esas propuestas concretas que se presentaban, no siempre eran acogidas, no siempre. Más aún, como que ve ahí un proyecto ya prefijado, decidido, y que únicamente se iba a la mesa de diálogo a informar. Y bajo el concepto de socialización, simplemente se daba por un hecho de que las personas la habían aceptado. Esa práctica yo creo que tiene que ser superada cuanto antes, que realmente se escuche a los distintos sectores de la ciudad, de la sociedad ecuatoriana, y que las propuestas, que deben ser por supuesto bien fundamentadas, sean acogidas, sean respetadas. Entonces eso ayudará a recuperar la confianza y la credibilidad en los entes de Estado. ¿Cómo considera usted, Monseñor Cabrera, que se pueda lograr plasmar estos criterios relacionados sobre todo con la política de subsidios a los combustibles que fueron definidos en esa noche, acuñados por los dirigentes indígenas en subsidios que tienen que ir con criterio de racionalización, de focalización, de sectorialización? Bueno, eso por eso decía es ya un tema de carácter más, insisto en la palabra técnico, porque son los peritos los que tienen que sentarse a hacer cálculos a dónde tendrían que ir estos dineros que se reciban de la liberación de subsidio. Seguramente una parte importante, decía, seguramente irá para el gasto público, y en el gasto público está la deuda externa. Pero yo pienso que los porcentajes, es mi manera de pensar, la mayor parte tendría que ir a proyectos de carácter social. Pero esos, repito, son los técnicos, los economistas, los administradores, también sociólogos, todos ellos los que tienen que hacer un análisis muy ponderado, sensato, de tal manera que lleguen a soluciones también prácticas y concretas. Un tema, Monseñor, usted está como principal representante de la Iglesia en su calidad de vicepresidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué papel está jugando el presidente de la Conferencia Episcopal, de quien se dijo que estaría fuera del país, que se encontraba en Roma? Bueno, de hecho, el Monseñor Eugenio Arellano, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, él está participando directamente en el sínodo sobre la Amazonía en Roma. Entonces es la razón por la que hemos estado comunicando vía telefónica, hemos estado también intercambiando una serie de criterios, de tal manera que trabajamos siempre en unidad. Entonces, ante su ausencia, entonces por oficio, he tenido que asumir esta tarea, esta misión, de ayudar en este proceso de pacificación a través del diálogo. Bien, vamos a finalizar agradeciéndole muy cumplidamente por habernos atendido, Monseñor Cabrera, con un mensaje suyo para los cuencanos, para los azuayos, para el pueblo ecuatoriano que está saliendo de estos duros momentos con un Ecuador bastante dividido, sumamente sensible. Bueno, yo creo primero tenemos que apostar por una cultura de paz, donde la violencia, venga de donde venga, no tiene cabida. Vemos todos los efectos negativos de la violencia, pérdidas de vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados. Realmente es lo más nefasto que nos puede pasar. Y convencernos que el diálogo es el camino sensato, el camino humano, el camino práctico y eficiente para resolver los grandes conflictos. Es verdad lo que usted dice, queda un pueblo herido, hay mucho resentimiento. Entonces va a ser una tarea enorme de trabajar por la reconciliación para que la paz anhelada sea una realidad entre nosotros. Entonces yo invitaría a embarcarnos en este trabajo por una cultura de paz a través del diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo sereno, un diálogo abierto, un diálogo propositivo, que llevemos alternativas
soluciones prácticas a los grandes conflictos. Muchas gracias nuevamente por habernos atendido. Han escuchado a Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, una de las cabezas visibles de estas mesas de diálogo. Monseñor Cabrera incluso nos ha señalado desconocer quiénes la integran, pero hay elementos del gobierno nacional, representantes de los indígenas, representantes de los trabajadores, de la Iglesia, que está como mediadora de Naciones Unidas, que se encuentran trabajando, nos ha confirmado desde el día de ayer, en tratar de llegar a las mejores salidas que se reflejarán en un nuevo decreto que tiene que aún emitir el gobierno de Lenín Moreno.